Perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra primera sesión del curso experto en generación de modelos financieros para la toma de decisiones. Bien, vamos para hacer un preámbulo, ¿sí? Así a nivel general, a nivel recontra sencillo. Cuando nosotros hablamos de la modelación, cuando nosotros hablamos de la modelación, fundamentalmente, si lo queremos resumir, lo podemos entender desde la matemática, ¿no? Desde que nosotros tenemos una expresión matemática y 2x más 1, noten ustedes que esta es una función lineal donde a la x se le llama variable independiente y a la y se le llama variable dependiente, donde tenemos la notación que y está en función de x, y depende de x, donde si le asignamos valores a x, vamos a encontrar y. Por ejemplo, si le asignamos a x1, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que y va a ser igual a 2 por 1 más 1. Y eso daría como resultado 3. Si le asignamos a x otro valor, como por ejemplo 4, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Y va a ser igual a 2 por 4 más 1. Y eso daría 9. Noten ustedes que tenemos una variable independiente, existe un proceso y existe un resultado. Básicamente en eso consiste un modelo, donde tenemos nosotros variables independientes, va a existir un proceso y va a haber un resultado. Lo que a nosotros nos interesa es ver o estudiar, lo que a nosotros nos interesa es ver o estudiar cómo estas variables impactan en el resultado. Básicamente, a nivel general, eso es lo que es un modelo en términos así hiper mega simples. Ahora, dentro de las finanzas, nosotros en este curso vamos a iniciar primero con una introducción, donde vamos a ver la parte conceptual de lo que corresponde a la modelación. En la segunda parte vamos a ya entrar a ver primero modelos inherentes a la matemática financiera. En cada punto que desarrollemos vamos a ver un pequeño marco conceptual. Si bien este es un curso especializado, eh, y sé que muchos conocen de esta temática, es importante hacer un repaso bien general para que uniformemos conocimiento. Entonces va a ser un repaso bien breve y preciso en cuanto al área del conocimiento objeto de estudio, que no vamos a tardar más de media hora. Y luego de que aprendamos los lineamientos generales de la temática, pasamos a la aplicación de casos. Ya en la otra unidad vamos a ver modelos inherentes a la evaluación de inversiones, similar procedimiento, un pequeño marco conceptual y directo a la acción. Vamos a ver modelos de planeación financiera, tanto de corto a largo plazo, idem a los casos anteriores. Vamos a ver también modelos de presupuesto maestro, por la importancia que radica. Modelo de presupuesto maestro lo vamos a trasladar aquí, es decir, lo vamos a ver antes de modelo de planeación financiera. Porque créanme que este tema tiene una gran importancia en cuanto al análisis. Nos va a ayudar a entender muchas cosas. Luego vamos a ver lo que es modelo de gestión de costos para toma de decisiones. Vamos a ver modelo de teoría de portafolio. También vamos a ver dentro de la planeación financiera, vamos a ver indicadores de gestión, que más adelante les voy a explicar cuáles son. Entonces,
haciendo una introducción, bueno, antes de continuar, colegas, ¿se entiende la temática que vamos a abordar? ¿Todo bien hasta Sí, aquí? profesor, sí se Excelente, entiende. Excelente, ¿todo bien? Sí, no hay problema, todo está bien. excelente. Entonces, vamos a ver primero el concepto de, primero quiero un poco de paciencia de parte de ustedes, vamos a ir de la parte más sencilla a la parte más compleja. Primero, cuando hablamos de modelo, los primeros modelos que nosotros vemos en el campo universitario es en economía, donde los profesores de economía nos mencionan este concepto de manera general. O sea, un modelo es la representación de una determinada realidad. Es decir, los modelos que buscan representar a través de símbolos, figuras, una determinada realidad. El primer modelo, o uno de los primeros modelos que nosotros vemos en el ámbito académico, son los modelos de oferta y demanda, donde nuestro profesor de economía nos menciona lo siguiente. Nos dicen que la cantidad demandada, la cantidad demandada de un bien o servicio depende de diferentes factores. Dentro de esos factores tenemos el precio del bien, tenemos el precio de otros bienes relacionados, tenemos el ingreso, los gustos, la población y pueden haber más variables. Es decir, la cantidad que un consumidor está dispuesto a comprar de un determinado bien o servicio depende de un conjunto de variables que se denominan variables independientes. Sin embargo, en economía, para hacer más fácil el estudio, nosotros ¿qué hacemos? Agrupamos el precio de otros bienes relacionados, el ingreso, los gustos, la población y otros factores con la famosa palabra ceteris paribus. Es decir, que vamos a estudiar la demanda del bien en función a la variable más importante, que es el precio del bien. Entonces, la función quedaría de esta forma, donde estudiamos nosotros la demanda del bien en función del precio del bien. Y aquí desarrollamos la famosa ley de la demanda, la que nos menciona de que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del bien baja. A eso se conoce como ley de la demanda, donde esta ley se encuentra explicada fundamentalmente por el efecto ingreso y se encuentra explicada por el efecto sustitución. Explico ambos ahora mismo. Cuando el precio del bien aumenta, ¿qué es lo que pasa? Como el ingreso lo hemos mantenido constante y cuando el precio del bien aumenta, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vamos a poder comprar menos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque nuestro ingreso no ha subido, se mantiene constante, pero sí ha subido el bien. Por lo tanto, eso hace que nosotros compremos menos del bien. Y el otro efecto es el efecto de sustitución. Cuando el precio de un bien aumenta, los agentes económicos, ¿qué es lo que hacen? Sustituyen ese bien por otro que le reporte el mismo nivel de satisfacción. Estos son los efectos que explican, gracias, que explican la ley de la demanda. Eso es en cuanto a la demanda. Ahora, también estudiamos la oferta, donde la cantidad ofertada de un bien o servicio depende fundamentalmente del precio del bien, del precio de los insumos que determinan los costos, la tecnología, el clima, en fin, pueden haber otros factores. Sin embargo, en economía, para simplificar todo esto, lo que nosotros hacemos es asumimos constante los precios de los insumos, asumimos constante la tecnología y lo que hacemos es estudiar la oferta en función del precio, ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante, y ahí aparece la ley de la oferta, que cuando el precio del bien sube, los oferentes están dispuestos a ofertar más bienes y servicios. ¿Esto cómo se justifica? Recuerden ustedes que hay un concepto que se llama margen de contribución,
que fundamentalmente es el precio de venta menos el costo variable unitario. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que al decir ceteris paribus, a mantener constantes los precios del insumo y la tecnología, lo que estamos haciendo es manteniendo constante el costo variable. Entonces, cuando existe un incremento del precio, lo que aumenta es el margen de contribución de la empresa. En consecuencia, la empresa está ganando más por cada unidad vendida. ¿Eso qué hace? Como siente la empresa que está ganando más, lo que hace es aumentar su oferta para seguir obteniendo una mayor rentabilidad. De ahí tenemos la famosa ley de la oferta. Ahora, todo lo que le acabo de explicar, tanto ley de oferta, ley de la demanda, y usted dirá, pues este es un curso de finanzas, pero nos va a ayudar en entender la lógica de para qué nosotros estudiamos los modelos. ¿En qué nos ayudan los modelos de oferta y demanda? Pues nos enseñan o nos ayudan a comprender fundamentalmente cómo funcionan los mercados. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo a través de las leyes de oferta y demanda. Vamos a estudiar la oferta y demanda de un bien, en este caso, una divisa, en otro caso, el dólar. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la oferta y demanda de dólares, tenemos que hablar de que existe la oferta de dólares y tenemos la demanda de dólares. Contextualizo, existen miembros en esta sesión que son de otros países, estamos en Bolivia, y en Bolivia nosotros, nuestra moneda oficial es el boliviano. Y nosotros tenemos un tipo de cambio oficial que lo determina, vamos a asumir un libre mercado, vamos a asumir que lo determina la oferta y la demanda. En el supuesto de que el 6,96 lo determinó la oferta y la demanda, ese es un supuesto, tenemos un tipo de cambio de equilibrio de 6,96 bolivianos por dólar. Ahora bien, para que un tipo de cambio se pueda mantener fijo en un país, debe existir bastante oferta de dólares. Bastante oferta de dólares. Ahora, en Bolivia actualmente tenemos un problema. El dólar escasea, o sea, no existen muchos dólares en nuestra economía. Eso es por muchos factores. Por muchos factores. Generalmente, el saldo de la balanza comercial es negativo y fundamentalmente es el sector externo, es decir, exportaciones menos importaciones, lo que genera dólares en una economía. Si un país exporta más de lo que importa, generalmente las reservas en dólares aumentan. En otro país tenemos un problema en ese sentido. Ese problema, ¿qué es lo que ha hecho en términos de oferta y demanda? Lo que ha hecho es, ha contraído la oferta. ¿Y qué sucede? Aunque el precio del dólar esté en nuestro país regulado en 6,96, el mercado que ha hecho que en el mercado, al existir escasez de dólares, el precio de este bien ha aumentado. Entonces, noten ustedes que nosotros podemos explicar el comportamiento de los precios a través de un análisis de oferta y demanda. Y lo podemos hacer desde el punto de vista bien técnico, como el tema de una oferta y demanda de dólares, o en nuestro cotidiano vivir. El ejemplo que referencio en clase generalmente es este, ¿no? Uno, a través de los modelos de oferta y demanda, puede explicar de una manera sencilla el cambio en los precios de un bien. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando existe problemas climáticos, el precio de las verduras, el precio de las verduras se incrementa, generalmente. Eso es lo que pasa. O existen conflictos sociales, paros. Eso hace que el precio de los insumos, fundamentalmente las verduras,
se incremente. Entonces, un ama de casa diría, ok, estos comerciantes están abusando de nosotros, ¿por qué suben los precios? Sin embargo, nosotros, ya con conocimiento de oferta y demanda, podemos decir, no, lo que pasa es que es un tema de mercado. ¿Por qué? Porque los factores climáticos o conflictos sociales hacen que la oferta se reduzca y eso implica entrar en un nuevo nivel de equilibrio. Por lo tanto, es natural pensar que los precios suben, pero no es por maldad de nadie, es un tema de mercado, de oferta y demanda. Entonces, noten ustedes, estimados, que los modelos tan simples de oferta y demanda nos ayudan a explicar el comportamiento de la economía. Entonces, nosotros ahora mismo vamos a entender diversidad de modelos, pero ya entrando al campo financiero. Pero primero, veamos algunos modelos, como por ejemplo los modelos físicos. Por favor, si alguien me podría ayudar con la lectura. Claro, ¿sí se me escucha? Sí, correcto. Ok, modelos físicos. Cuando la realidad se representa físicamente utilizando materiales, de tal manera que es posible observarla sin necesidad de recurrir al objeto real. Gracias. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, una maqueta de un edificio, ¿no? Fíjense que este tipo de modelos lo usan bastante los arquitectos cuando hacen su representación a escala diminuta de un edificio, una construcción, y uno ve cómo quedaría a una menor escala. Entonces, estos modelos físicos buscan representar una realidad que es un edificio, puede ser también un puente o puede ser lo que sea, ¿cierto? Pero se representa a través de modelos físicos. Este es un ejemplo clásico de un modelo físico. Ahora, existen también los modelos análogos. Si me ayudan con la lectura, por favor. Hola, ¿se escucha? Fuerte y Sí. claro. Gracias. Modelos análogos, cuando la realidad se representa en un medio diferente a través de las relaciones entre sus componentes, de tal manera que es posible entenderla sin necesidad de tenerla presente. Muchas gracias. Entonces, noten ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos un modelo que usamos mucho, al menos particularmente, si no existiera esta herramienta, ULEMAC, este, creo que muchos no llegaríamos a destino, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este modelo análogo? Usted agarra el teléfono y le dice dónde quiere ir, me da la ruta, me da el tiempo. Entonces, este modelo nos ayuda, claro que sí, a planificar, a tomar decisiones en cuanto a nuestro tiempo, ¿no? De igual manera, es la representación de una realidad, es un mapa. Entonces, este modelo es un modelo que realmente ayuda bastante, los modelos análogos, ¿no? Un mapa mundi también es un modelo análogo, por ejemplo. Ahora vamos entrando a lo nuestro, donde hablamos de modelos simbólicos. Cuando nosotros hablamos de modelos simbólicos, cuando la realidad es abstracta y se representa a través de variables que se relacionan matemáticamente, suma, resta, multiplicación y división, de tal manera, de tal manera que pueden cuantificar los resultados de esas relaciones. Bien, por ejemplo, un balance general. Veamos si cumple las condiciones, ¿no? A través de variables, acá las variables podrían ser las cuentas, que se relacionan matemáticamente, pues claro que sí, digamos, para llegar a un total tendría que hacer una suma, ¿no es cierto? Acá tendríamos que ver la ecuación contable, activo igual a pasivo
más patrimonio. Tenemos aquí una relación contable. Entonces, el balance, sin ser la empresa, representa a la empresa. Bien lo interesante, ¿no? Es decir, usted no necesariamente tiene que ver la empresa para saber qué es lo que tiene y qué es lo que debe. Con simplemente ver un modelo, como ser un balance general, podemos tener una claridad de lo que es la empresa. Ahora, aterrizando un poquito más, yendo un poquito más adelante en cuanto a los modelos simbólicos, que es lo que nosotros vamos a ver en el curso, tenemos que hablar de lo que es un modelo financiero. Ya estamos yendo de lo general a lo particular. Vean ustedes lo interesante, ¿no? Es la representación simbólica de situaciones empresariales. Es decir, negocios los relacionamos a través de símbolos. ¿Y qué símbolos? Sabemos que este se llama precio de venta, cantidad vendida, costo variable, elemento del costo, materia prima, mano de obra directa, costo indirecto de ubicación, gastos administrativos. Fíjense que estamos usando símbolos para representar situaciones empresariales. Ahora bien, continuando, ahora, ¿qué es el modelaje financiero? Por favor, colegas, si me ayudan, sería genial. El modelaje financiero, por su parte, es la acción de crear modelos para reproducir situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada y plasmarlas a través de símbolos en un modelo que pueda calcular resultados. Muchas gracias, Irene. Genial. Entonces, lo que estamos viendo, o sea, que crear es reproducir situaciones, o sea, a través de la modelación nosotros podemos reproducir situaciones, descubrir las relaciones, ¿sí? Usamos símbolos y siempre estudiamos un resultado, ¿sí? Porque el resultado nos va a permitir tomar una decisión. El resultado nos va a permitir tomar una decisión. Yendo un poquito más, ahora, ¿qué es un modelo financiero? Este concepto es un concepto de ChatGPT. Un modelo financiero es una representación matemática o numérica de una situación financiera o económica que se utiliza para realizar un análisis. Mire, el énfasis es en el análisis. Tenemos la palabra representación. Y acá me dice para qué. Análisis, proyecciones, tomas relacionadas a las finanzas empresariales, fundamentalmente. Puede ser también un proyecto o puede ser una inversión. Entonces, estos son diferentes conceptos de lo que es un modelo. Pero veamos un ejemplo. La representación del ingreso de una empresa. ¿Cómo representamos eso? Nosotros sabemos que el ingreso total de una empresa es el producto del precio por la cantidad vendida. Note usted que tenemos aquí una variable de resultado, que es el ingreso, que va a depender de una operación aritmética que es una multiplicación. Y el resultado me va a decir cuánto ingreso tenemos por unidad de tiempo. Es decir, ingreso mensual, ingreso trimestral, ingreso anual. Entonces, vea que un modelo financiero se representa a través de símbolos, existen operaciones matemáticas, pero siempre va a haber una variable independiente, como ser, en este caso, estas dos, son mis variables independientes, y una variable dependiente. Fíjense que estamos volviendo al concepto de lo que es una función. Ahora, aterrizando un poquito más el concepto, tenemos que ver los elementos ahora mismo de un modelo financiero, que es lo que vamos a hablar en todo el curso. Cuando nosotros hablamos de un modelo financiero,
tenemos que entender que un modelo tiene variables de entrada fundamentalmente. Tenemos variables de entrada, más conocidas como variables de entrada, pero también pueden ser variables elementales o de entrada. Y fíjense lo que dice acá. Son aquellas que parten de un valor original y sirven para introducir valores al modelo, ¿sí? Se conocen como variables independientes del modelo, lo que les expliqué al principio, desde el punto de vista matemático, y a su vez se dividen en dos. Es decir, podemos tener dos tipos de variables de entrada. Tenemos las variables de entrada de decisión y tenemos las variables ambientales. Es decir, ya aquí me está diciendo que las variables de entrada se clasifican en dos, las de decisión y las ambientales. Cuando nosotros hablamos de variables de decisión, fundamentalmente, ahí ustedes pueden leer lo que está en su pantalla, pero fundamentalmente la variable de decisión, como su nombre lo indica, nosotros tenemos influencia en su valor, nosotros podemos decidir su valor. Me explico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el precio de venta, la cantidad de trabajadores, vean ustedes que estas variables son variables que perfectamente la empresa la decide. Obviamente que la decide en función a condicionantes de mercado, pero es una decisión que toma la empresa. La empresa decide cuánto cobrar, la empresa decide cuántos trabajadores tener, la empresa decide el nivel de deuda que desea tener. Entonces, las variables elementales o de decisión son variables sobre las cuales la empresa tiene una fuerte incidencia en cuanto a la toma de decisión. Pero también tenemos las otras, que son las variables elementales de ambiente, que fundamentalmente son variables, si queremos verlo de Michael Porter o del análisis PES, es decir, tenemos el macroentorno, donde en el macroentorno tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y luego tenemos el microentorno, que es la industria, ¿sí? La competencia, los sustitutos. Fundamentalmente, cuando hablamos de variables elementales o ambientales, podemos sacar una, como por ejemplo, aquí, una variable clásica es la inflación. La inflación no es una variable que la empresa decide, es una variable que la empresa toma de afuera. La inflación va a estar en función de varias variables a la vez, como las decisiones gubernamentales en materia económica. Pero no es una variable que la empresa decide cuál va a ser su valor. Pero sin embargo, es una variable que influye en los modelos financieros, como por ejemplo también los salarios mínimos. Entonces, las variables elementales de ambiente son variables sobre las cuales la empresa no tiene un control o no puede decidir acerca de su valor. Esa es la diferencia en cuanto a en comparación con las variables elementales de decisión. Colegas, hasta aquí estamos bien con la parte conceptual. Estoy yendo muy rápido. ¿Se entienden los conceptos? ¿Me avisan, por favor? Sí, está bien. Vamos, Gracias. muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Gracias. Entonces, continuando con la explicación. Gracias, Irene. Ahora vamos a ver las variables intermedias o de proceso. Cuando nosotros hablamos de Sí, las sí, variables sí. intermedias o de proceso, si alguien me podría ayudar, por favor, con la lectura. Gracias.
Variables intermedias o de proceso se calculan en el modelo a través de operaciones con las variables elementales y aunque sirven para analizar los resultados intermedios, no son el objetivo que busca el modelo. Muchas gracias, Luis. Bien, vean que el ejemplo más simple de esto es el ejemplo del ingreso. El ingreso, ¿qué es? Es el producto del precio por la cantidad. Y estas señoras de aquí, son pues variables de entrada, ¿no es cierto? Son variables de entrada. Y el ingreso es una variable intermedia, ¿no? Porque el ingreso, usted no puede decir si está bien o está mal solamente viendo el ingreso, ¿no? Porque el ingreso es cómo estamos comenzando. Mi ingreso es cómo estamos comenzando. Me interesaría ver cómo termino. Y cómo termino es mi resultado neto. Entonces, el resultado neto podría ser también considerada una variable de salida o también intermedia para otro proceso. Ahora, veamos otro ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un estado de resultado, vean que está elaborado con base a muchas variables intermedias. El ingreso mismo, que es el precio por cantidad, el costo de venta, que es el costo variable por la cantidad. Luego tenemos la utilidad bruta, que es ingreso menos costos. Veamos el concepto. Se calcula en el modelo a través de operaciones con variables elementales. Son operaciones de multiplicación resta y estamos trabajando con variables elementales. La utilidad bruta es una variable intermedia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si usted conoce la utilidad bruta de una empresa, no necesariamente con solo conocer la utilidad bruta voy a saber si la historia terminó con un final feliz. Una empresa puede tener una utilidad bruta positiva y tener pérdidas netas. Entonces tenemos que continuar con la historia. Y tenemos que considerar los gastos operativos, tanto los gastos y los gastos operativos, a su vez, está integrado por gastos de administración, gastos comerciales y gastos de producción. La suma de estos tres elementos conforman lo que es los gastos operativos. Y luego tenemos el resultado operativo, que es la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos. Luego tenemos los gastos financieros, que es la deuda por la tasa, deuda por tasa. Y terminamos con lo que es el resultado antes de IUE. Bueno, y podemos seguir todavía calculando el impuesto a las utilidades, pero la idea central de este ejemplo es explicar o aterrizar el concepto. Vean ustedes que aquí tenemos, primero, se calcula en el modelo a través de operaciones con variables elementales. Acá tenemos un montón de variables elementales. Y tenemos muchas variables de proceso. El ingreso, el costo de venta, la utilidad bruta, son variables intermedias o variables de proceso. Ahora, quizás esto se va a entender mejor cuando veamos el otro elemento, que son las variables de resultado o de salida. Dice que son aquellas que ofrecen el valor final del modelo sobre el que se hace los análisis. Miren ustedes, son las variables dependientes del modelo. O sea, básicamente estábamos hablando, si volvemos al ejemplo, y igual a 2x más 1, tenemos el modelo, que es una función lineal, donde y está en función de x. Y si usted le asigna un valor a x, como por ejemplo, si le asigno el valor de x de 0, entonces y va a ser igual a 2 por 0 más 1, y eso va a ser 1. Veamos a ver, son variables dependientes, o sea, es este 1. Esto es la independiente y esto de aquí es el proceso.
Entonces, acá lo interesante es que nosotros nos interesa la variable de salida porque es sobre la variable de salida la que nosotros vamos a hacer el análisis. Y esa variable de salida puede ser n variables en función a lo que estemos estudiando. Por ejemplo, en matemática financiera, que es nuestra primera aplicación, en matemática financiera pueden haber varias variables de salida, como por ejemplo, podemos calcular una cuota. Una cuota es una variable de salida. ¿Por qué es importante sacar una cuota? Porque la cuota me va a permitir hacer otros análisis más, como por ejemplo, si yo conozco la cuota, voy a ver si me da para pagar o no me da para pagar. Ahora, conociendo la cuota, yo puedo calcular una capacidad de pago. Dentro del análisis financiero, tenemos una variable que, por ejemplo, es el flujo de caja, la rentabilidad sobre el patrimonio, el valor económico agregado, el EVA. Entonces, nosotros vamos a ver ejemplos de modelos financieros, de análisis financiero, pero enfocado en esta variable de salida, que es el valor económico agregado. Esta variable, me centro aquí, es importante en cuanto al análisis financiero porque responde a muchas preguntas. Una de las preguntas a la cual responde el EVA es esta. Por ejemplo, si tenemos nosotros un ROE del 20%, la pregunta que nos hacemos es, ¿la empresa es rentable? Pues sí, tiene un retorno sobre el patrimonio del 20%. Pero la pregunta es, ¿somos lo suficientemente rentables? Esa pregunta queda ya a media. Es decir, usted puede decir que la empresa es rentable. Usted puede decir que el comportamiento de rentabilidad es creciente. Pero la pregunta es, ¿somos lo suficientemente rentables como para generar valor? Entonces, el EVA responde a esa pregunta porque el EVA, explicado en términos bien simples, si el EVA lo explicamos en términos hiper mega simples, el EVA resume el balance en dos partes importantes. Primero, me cuantifica el nivel de inversiones y a partir del nivel de inversiones calcula un indicador que se llama ROI, retorno sobre la inversión, que este indicador me está indicando cuánto me está rentando el negocio, cuánto está rentando mi inversión. Y por otro lado, lo que hace el EVA, me calcula, primero me determina mi estructura de capital, es decir, la combinación de deuda-patrimonio, me determina mi estructura de capital, me determina el costo de cada fuente de financiamiento, el costo de la deuda, el costo de recursos propios, y a partir de este cálculo me dice cuánto es mi costo promedio ponderado de capital, donde contrasta el costo de financiar esta inversión versus el retorno de esta inversión. Y cuando el ROI supera al costo de capital, ahí decimos o podemos decir que la empresa es lo suficientemente rentable como para cubrir con el costo de capital. Y recuerden ustedes que en el costo de capital está el costo de la deuda y también está el costo de los recursos propios. Entonces, el EVA es una variable fundamental de salida de un modelo de análisis financiero. Continuando con la explicación, nosotros tenemos, por ejemplo,
en evaluación de inversiones. En evaluación de inversiones existe un proceso que va desde determinar primero en qué invertir, es decir, determinamos la inversión, luego proyectamos los flujos de caja que esa inversión va a generar en el tiempo. Primero definimos nosotros un periodo de evaluación, es decir, por cuánto tiempo vamos a evaluar el emprendimiento. Proyectamos los flujos y una vez conocido la inversión, conociendo los flujos y además conociendo mi costo promedio ponderado de capital, que es una tasa porcentual, entonces hasta ahí son operaciones, si ustedes quieren verlo, intermedias. Cuando queremos ver nosotros una variable de salida, tenemos que ver un indicador, como por ejemplo el valor actual neto, que es un indicador de evaluación de inversiones. Si este señor es mayor que cero, me estará diciendo que el negocio es rentable, que el negocio genera valor. Pero no es el único indicador. Tenemos una tasa interna de retorno, que se expresa en porcentaje, y esta tasa pues tiene que ser mayor que el costo promedio ponderado de capital. Es decir, la TIR es equivalente a un ROI. La TIR se mide en porcentaje y si la TIR me indica el retorno del negocio en términos anuales. Si la TIR supera el costo de capital, el emprendimiento está generando valor, está generando riqueza. Tenemos también la tasa interna de retorno, que es una versión mejorada de la TIR, el índice de rentabilidad, y podemos tener más indicadores de toma de decisión o variables de salida. También, si nos vamos a otros campos, en el campo de presupuestos maestros, también nosotros en este campo podemos identificar variables de salida, como por ejemplo el flujo de caja, la liquidez corriente, el índice de deuda, índice de cobertura, rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, noten ustedes que siempre en finanzas, todo, absolutamente todo en finanzas funciona con base a modelos, a entenderlos como modelos. Es decir, en resumen, variable de entrada, proceso o variables intermedias y las variables de salida. Tal cual nosotros lo explicamos en un principio. Entonces, un modelo siempre va a tener estos componentes. Eso es todo, colegas, en cuanto a la parte conceptual de lo que es modelo y para qué nos sirve. Pregunto si está clara esta parte. Profesor, a nivel de un estado de resultados, ¿cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Limber. Si uno lo planteara de la siguiente manera, de que tu variable de salida sería la utilidad bruta, mi venta y mi costo de venta serían las variables intermedias, ¿no? Es totalmente correcto. Okay, gracias, profesor. Excelente, Limber. Excelente. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, estamos excelente con el tiempo. Nos vamos a ver nuestro primer marco conceptual del campo de la matemática financiera. Dejo de compartir, un momento. Voy a compartir la parte 2 de la sesión. Y vamos a ver algunos conceptos importantes antes de entrar a hacer modelos de matemática financiera. Bien. La matemática financiera, en esencia, ¿qué muestra?
en términos sencillos, voy a hacer aquí un grafiquito, que tenemos 0t. Si tenemos nosotros un capital inicial, ese capital inicial a través del tiempo se vuelve un monto. Si iniciamos con 100, nosotros esperaríamos terminar con más de 100. Donde, ¿por qué se da esto? Porque si nosotros prestamos 100 a otra persona, esperamos que la otra persona nos devuelva los 100 más algo más? Ese algo más le llamamos interés. ¿Por qué interés? Porque el capital, en matemáticas financieras, el capital es el dinero. El capital en el tiempo tiene un precio. El capital es una mercancía, como todo, es un bien económico. El dinero es un bien económico. El dinero es un bien económico y como todo bien económico es escaso. Y si es escaso, pues tiene un precio. ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Sencillamente es el precio de dinero en el tiempo. Entonces, la matemática financiera lo que me muestra es cómo el dinero se mueve en el tiempo. La matemática financiera me ayuda a estudiar el valor del dinero en el tiempo. Y nos ayuda a ver o explicar por qué 2 pesos dentro de un año no es lo mismo a esos mismos 2 pesos dentro de 2 años. Porque nosotros conocemos que el dinero en el tiempo tiene un valor. Tiene un valor. Desde el punto de vista financiero, un precio. Ese precio es la tasa, que puede ser pequeña o puede ser elevada si nosotros lo vemos desde el punto de vista de prestarnos. Si lo vemos desde el punto de vista de inversión, podemos esperar un retorno pequeño o un retorno elevado. Pero desde donde estemos, siempre la tasa juega un rol importante en las finanzas. Ahora mismo, cuando hablamos nosotros de matemática financiera, se divide fundamentalmente en el interés simple. Tenemos una parte, el interés simple, donde tiene una característica central. El interés se calcula siempre sobre el capital inicial. Como el interés se calcula siempre sobre el capital inicial, esta es la parte fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el interés de periodo a periodo es constante. Es decir, en el régimen simple, el interés del periodo 1 es exactamente igual al interés del periodo 2, exactamente igual al interés del periodo, en este caso 3. Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque, repito, en el régimen simple, el interés se calcula siempre sobre el capital inicial, donde tenemos que el interés es un producto del capital por el tiempo y por la tasa de interés. Y donde el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés multiplicada por el tiempo. Entonces, básicamente es la fórmula, o son las fórmulas, estas dos, que gobiernan el régimen simple. Ya con nosotros entramos a otro régimen. Bueno, aquí tenemos las abreviaciones, ¿no? Capital, tiempo, tasa de interés. Existe una condición matemática que el tiempo y la tasa estén en la misma unidad de medida. Generalmente la literatura por convenio nos dice que la tasa manda. Es decir, si la tasa está en meses, el tiempo tiene que estar en meses. Si la tasa está en trimestre, el tiempo tiene que estar en trimestre. Eso es lo que me está diciendo ese concepto. Y también tenemos nosotros lo que es el interés compuesto, donde el interés genera interés. Es decir, existe la capitalización de los intereses. En este caso, el interés de periodo a periodo ya no es constante, sino creciente, porque existe la figura que se llama capitalización, donde los intereses generan interés.
La fórmula inicial del interés es la misma, es el producto de capital, tasa y tiempo. Y el monto, fíjense que tiene un componente ya de tipo exponencial, ya no lineal. Aquí el monto tiene un comportamiento lineal, en este caso tiene un comportamiento exponencial. La T se encuentra como exponente. Para entender esto, me voy a ir a un libro de Excel y estas cuestiones básicas las vamos a ir razonando a través siempre de la lógica, la razón, y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pregunto, ¿pueden ver mi pantalla, señores? Sí, profesor, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a partir de un ejemplo sencillo, donde tengo aquí un capital de 100 bolivianos y lo vamos a tener por un tiempo de 3 años y una tasa del 10% anual para hacerlo simple. Y acá vamos a colocar régimen simple. Vamos a hacer el análisis. Acá tenemos el tiempo, acá tenemos el saldo inicial, acá tenemos el interés y acá tenemos el saldo final. Y vamos a ver cómo se comporta el dinero en este régimen. Tenemos aquí 3 periodos, ¿no? 3 periodos. Entonces, retomando la fórmula que teníamos en la presentación, donde el interés es igual al capital multiplicado por la tasa por el tiempo. Y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a calcular el interés de periodo a periodo. Es decir, estamos arrancando con 100. Estamos arrancando con 100. ¿Cuánto genero de interés? El periodo 1. El capital por la tasa por 1. ¿Por qué por 1? Porque estoy calculando el interés por un periodo. Ese es el interés que genero en el periodo 1. ¿Cuánto es mi saldo final? Lo que tenía al principio más el interés generado. Para el siguiente periodo, ¿cuánto tengo acumulado? 110. ¿Cuánto calculo de interés? Recuerden el concepto. El interés en el régimen simple se calcula sobre el capital inicial. Es decir, voy a calcular el interés, pero sobre este capital inicial. Voy a multiplicar nuevamente por la tasa. Voy a multiplicar por 1 porque es por un periodo. ¿Y cuánto tengo acumulado? Los 110 más los 10. Para el siguiente periodo, saldo final es el inicial, pero el interés se calcula siempre sobre el capital inicial. Este señor, por la tasa, por 1, donde nosotros terminamos con 120 más 10. Si esto lo trazamos nosotros en una línea temporal, un diagrama de tiempo-valor, y lo enfocamos desde el punto de vista de que nosotros prestamos una suma de dinero a otra persona, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros primero prestamos dinero, prestamos 100. Y esta persona, cada mes, ¿cuánto nos tiene que dar interés? ¿Sí? 10, 10, 10. Vea que el interés es constante, ¿no? ¿Cuánto voy a recibir como monto? Al final sería los capital más el interés, ¿no? O sea, voy a recibir ¿cuánto? 130. Noten ustedes que el interés es constante. Pero nosotros ahora mismo hemos hecho una analogía para llegar a este monto de 130, pero la matemática financiera tiene fórmulas como la que se expuso al principio, donde teníamos esta fórmula. Voy a colocarla.
donde me decía que el monto es igual al capital por 1 más la tasa por el tiempo. Es decir, que si nosotros quisiéramos encontrar el monto bajo el régimen simple, lo que usted tendría que hacer simplemente sería colocar igual y multiplicar el capital por, abro paréntesis, 1 más la tasa multiplicada por el tiempo. Y note usted que tanto el tiempo como la tasa están en la misma unidad de medida y llegamos al mismo 130. Con este ejemplo, ¿qué busco? Busco explicar la lógica sobre la cual se sustenta el régimen simple. Y vamos a hacer la comparación, claro que sí, con el régimen compuesto. Y hacer una separación aquí. Y vamos a trabajar con el régimen. Segundo. Ahora bien, voy a trabajar con los mismos datos, pero ahora en un régimen compuesto. En un régimen compuesto, ¿qué es lo que sucede? Voy a copiar el formatito. Voy a copiar los periodos. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que sucede en un régimen compuesto? Nosotros partimos de un saldo inicial y generamos interés, que es capital por tasa por un periodo. Saldo final. Y para el siguiente periodo, el final viene a ser el inicial. Pero acá está lo interesante. El interés ya no se calcula sobre el saldo inicial, se calcula sobre lo que tengo acumulado. ¿Y cuánto tengo acumulado? 110. Sobre esta suma, pago el interés por un periodo. ¿Y cuánto voy a tener? Nuevamente la suma. Para el siguiente periodo, el saldo final viene a ser el inicial. Y nuevamente aplico interés por tasa por un periodo. Y acá nuevamente sumo. Si nosotros analizamos, colegas, nos damos cuenta rápidamente que el interés aquí es constante y el interés aquí es tipo creciente. Donde al término del periodo tendríamos que devolver esta cantidad. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer, pues imagínense un plan de ahorro por 40 años. O sea, esto no es muy operativo. Entonces ahí vienen las fórmulas matemáticas que al final de cuentas son procesos. La que vimos nosotros en la presentación, donde el monto era igual al capital por 1 más la tasa elevado al tiempo. Y lo que hace esta fórmula es encontrarme este valor de una manera simple, donde tenemos nosotros el capital por potencia 1 más la tasa elevado a 3, que es el tiempo. De esa forma, nosotros encontramos el monto, que es aplicando fórmulas de la matemática financiera. Debo preguntar, colegas, ¿se entendió la finalidad de este ejemplo? Aplicar las ecuaciones y demostrar la diferencia entre el régimen simple y el régimen compuesto. ¿Se entendió el objetivo? ¿Se cumplió? Gracias, Rodrigo. Sí, bien, gracias. En la fórmula de régimen compuesto está repetida la fórmula del régimen simple, nada más. Ok, gracias. Ok, bueno, esta parte en realidad, se dan cuenta, se cumple en ambos lados, ¿no es cierto? Para calcular los intereses, ¿no? Lo que varía es la base de cálculo, ¿no? ¿Correcto? En el régimen simple, vean que hemos usado lo mismo, solamente que la base de cálculo va a ser siempre capital. Vean. Y aquí el capital
se torna ya no constante, sino viene a ser una suma acumulada. Es decir, existe lo que se llama la capitalización de los intereses, ¿no? ¿Sí? Acá la vamos a colocar Sí, simple. gracias. Excelente, excelente, excelente. Simple versus compuesto, ¿no? Perfecto. Ya con eso tenemos claro la explicación de esta lámina. Vamos con la siguiente. Otros conceptos importantes en lo que es la matemática financiera es el concepto de anualidades, donde anualidades pueden tener varios conceptos, pero vamos a usar serie uniforme de flujos para efectos de curso, donde nosotros tenemos aquí una anualidad, no necesariamente se mide en términos de años, pueden ser meses, trimestres, pero la idea central es que sean uniformes. Y hay dos preguntas centrales cuando tenemos anualidades. La primera, conocer un futuro. Si queremos conocer el futuro de una anualidad, tendríamos que aplicar esta fórmula matemática que nos va a permitir encontrar el futuro de una serie uniforme de flujos. Pero también nos podría interesar conocer el presente, el valor actual. Entonces, para conocer el valor actual, nosotros tenemos esta fórmula matemática que nos va a permitir encontrar el valor actual de una serie uniforme de flujos. Ahora, esto que estamos hablando son anualidades ordinarias, finitas, vencidas. Vencidas, que es lo más común, es decir, son anualidades, ¿por qué? Porque vean que la anualidad está al término del periodo. Por eso se llaman anualidades vencidas. Y tenemos dos problemas, conocer el presente o conocer el futuro. Pero también, dentro del mismo tema, tenemos las anualidades perpetuas, donde tenemos un principio y no tenemos un final, donde aquí nos interesaría conocer solamente el presente. Y para conocer el presente, tenemos esta fórmula matemática que me permite calcular el valor actual de una serie uniforme infinita de flujos, ¿no? Pero en este caso son flujos constantes. Es correcto, Rodrigo. En este caso se aplican las perpetuidades. Correcto. Y ve tal cual, ¿no? Son perpetuidad, de ahí viene el concepto, ¿no? Luego tenemos las anualidades que tienen un comportamiento creciente, con un gradiente geométrico. Igual nos interesaría conocer el presente. Y aquí tenemos la fórmula matemática que me permite conocer ese valor presente o valor actual. Del mismo modo que el caso anterior, lo que voy a hacer rápidamente es, voy a borrar la pizarra y voy a hacer un pequeño ejemplo aquí de cómo funciona esta cosa, ¿no? Anualidad. Bien, acerco la pantalla. Vamos a hacer un ejemplo. Datos, detalle, valor, unidad. Entonces, nosotros podemos plantearnos aquí un ejemplo donde tenemos una anualidad de 100 bolivianos año. Tenemos un horizonte temporal de 3 años. Tenemos una tasa del 10% anual. Y en este caso, nos va a interesar conocer el valor futuro de esta serie uniforme de flujos. Y nosotros podemos plantearlo en estos términos. Podríamos construir una tabla inicial. Acá podríamos calcular el interés. Aquí la anualidad. Aquí saldo final. Esto es para entender cómo se comporta el dinero a través del tiempo.
3 periodos. Muy bien. Voy a hacer un esquema donde aquí voy a colocar periodo 0, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Entonces, inicialmente no hemos depositado nada, no tenemos nada acá al principio, pero hemos hecho un depósito aquí. Hemos hecho un depósito de 100 bolivianos. 100, 100 y acá 100. Entonces, interés 0, no tenemos nada de interés, pero hemos depositado 100. 100. Entonces, el saldo final se refiere al saldo final del periodo 1, sería lo que tenía al principio, más el interés que se generó, que no generamos nada de interés, porque en este periodo no tenemos nada de dinero. Pero sí hemos hecho un depósito de 100. Para el siguiente periodo, que sería este periodo aquí, ya podíamos calcular un interés. Capital por tasa por 1, porque es un periodo que estamos analizando. Es decir, y aquí hacemos otro depósito de 100. Entonces, dentro de este periodo, he ganado 10 bolivianos de interés. ¿Con cuánto cierro? Lo que tenía al principio, más el interés, más lo que se depositó. Y esto se acumula. Ahora, ¿cuánto genero de interés aquí? Este señor, por la tasa, por 1. Y hago el tercer depósito. ¿Cuánto tengo acumulado? Lo que tenía, más el interés, más lo que deposité. Colegas, ¿se entiende la lógica? O lo hice muy rápido. Todo bien. Excelente, Sí, está bien. Muy excelente. claro. Muy bien. Gracias. Entonces, bajo esa lógica, para no hacer todo este proceso, la matemática financiera tiene esta fórmula, que es de valor futuro, por donde aquí tenemos 1 más la tasa elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa. Entonces, esta formulita matemática, lo que haríamos nosotros simplemente sería reemplazar las variables, es decir, la anualidad por 100, la tasa por 0,10, el tiempo, colocaríamos aquí 3 periodos y aquí 0,10. El Excel tiene una función para esto que se llama la función BF, valor futuro, donde el valor futuro es muy intuitivo, me pide la tasa, me pide el plazo, me pide el pago, que lo entiende como una salida de efectivo, la vamos a colocar con negativo, y cerramos. ¿Sí? Básicamente es esta ecuación, pero a través de una función del Excel, ¿no? Acá lo único que tienen que tener cuidado es que el pago lo colocan como negativo porque el Excel lo entiende como una salida de efectivo, ¿no? Entonces, vean ustedes que en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos conociendo un valor futuro, ¿correcto? A través de una fórmula de la matemática financiera. Pero también podíamos conocer el valor presente, el valor actual. Es decir, la otra operación, ¿no? Es decir, traer estas sumas al periodo cero. Si queremos conocer el presente de una corriente uniforme de flujos,
la ecuación a usar, acá la voy a colocar, es la de valor actual igual a nulidad por una fracción, 1 menos 1 más la tasa a la menos t sobre la tasa. Que simplemente tendríamos que reemplazar estas variables en la ecuación o usar el Excel que tiene la función BA que me pide la tasa, el plazo y el pago. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy calculando ya no el futuro, sino el presente, ¿no? Es decir, estos flujos que están en el futuro, ¿a cuánto equivalen hoy? Equivalen a 248,29 bolivianos. Eso es en cuanto a las anualidades que son de orden finito. Pero ¿qué pasaría? Pregunto, colegas, ¿quedó claro la aplicación de las dos fórmulas? Sí, muy claro. Gracias, Irene. Excelente, gracias. Sí, correcto, gracias. Muy bien. Gracias, Alberto. Entonces, ahora, estas anualidades son de orden finito. ¿Sí? Son de orden finito. Ahora vamos a trabajar con las anualidades perpetuas. Las anualidades perpetuas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Detalle, valor, unidad. Tenemos una anualidad, por ejemplo, de 100 bolivianos, año. Una tasa de 10% anual. El tiempo infinito. Entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos una corriente de flujos. Tenemos una corriente de flujos. 0, 1, 2, pero ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Y son flujos constantes. ¿De cuánto? De 100, de 100. Entonces, aquí la pregunta relevante es determinar el valor actual. Entonces, para calcular el valor actual, nosotros tenemos la fórmula que vimos en la presentación, que me dice que el valor actual es igual al cociente entre la anualidad y la tasa. Donde si nosotros dividimos la tasa, la anualidad entre la tasa, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta corriente de flujos perpetuos, uniformes, hoy equivalen a 1000 bolivianos. Pero esta es la fórmula de anualidades constantes. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, si a este mismo ejemplo, nosotros le decimos que vamos a tener una tasa de crecimiento G? Vamos a asumir que el dinero va a crecer al 2% anual. Es decir, que ya mi anualidad ya no va a ser uniforme. Quiere decir que cada que va a tener un comportamiento de este tipo. Es decir, tenemos nosotros un periodo 0, 0, 1, 2, donde la anualidad siguiente es mayor a la anterior y la tercera va a ser mayor que la segunda. Entonces, de igual manera nos interesaría conocer el valor actual. En ese caso, la fórmula que nos ayuda un montón para hacer ese ejercicio es la siguiente. Tenemos que
el valor actual es igual a la anualidad por 1 más la tasa de crecimiento. ¿Sí? Bueno, en este caso es sencillo porque es solamente la anualidad nomás entre la tasa menos G. ¿Sí? Esta es la fórmula sencilla donde el valor actual en bolivianos sería solamente dividir la anualidad sobre la tasa menos la tasa de crecimiento y claramente da un valor mayor, ¿no es cierto? Esto es asumiendo que el dinero va a crecer a este ritmo. Aquí voy a hacer una corrección en la fórmula. Esto se lo voy a pasar a ustedes. No es 1 más G. Esto es cuando hacemos valoraciones de empresa, que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Es simplemente la anualidad. Acá rectifico esta fórmula, ¿no? No es 1 más G. Es la anualidad nomás. Bien. Hecha esa rectificación de fórmulas, ahora pregunto, ¿quedó claro el tema de anualidades, colegas? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Gracias a ustedes. Bien, y nuestra última lámina, gracias Carlos, nuestra última lámina de marco conceptual es la de sistema de amortización. Básicamente tenemos 3 sistemas de amortización: el francés, donde la cuota es fija y la amortización es variable; el alemán, donde la cuota es variable y la amortización es fija; y el americano, donde se paga solo interés y todo el préstamo se paga al final. Entonces, vamos a dar un paseo bien breve por los 3 sistemas de amortización con la idea de aterrizar conceptos, tema de amortización, para ver la característica de cada uno de ellos y cerrar la parte conceptual, sistema de amortización, y luego irnos a la acción. Vamos primero con el francés. Detalle, valor, unidad, y vamos a plantearlo aquí como condiciones de un crédito. ¿Ya? Y vamos a colocar nosotros ahora mismo una deuda de 10.000 bolivianos. Vamos a plantear un plazo de 5 años, una tasa del 10% anual. Y en este sistema, lo que nosotros calculamos es la cuota. Para hacer sencillo el ejemplo, vamos a hacerlo en cuotas anualizadas. Entonces, el tema del sistema francés se origina fundamentalmente bajo la lógica de un crédito. ¿Y cuál es la lógica de un crédito? Primero voy a colocar esta fórmula, ¿ya? Anualidad por la fórmula que vimos hace instante. Y después explico lo que es la lógica de un crédito. Uno cuando va al banco a solicitar un crédito, ¿por qué es? Es una pregunta, colegas. A ver. Cuando uno va a buscar un crédito, ¿por qué es? Adelante. Pueden escribir Uno busca un crédito, perdón, Adelante, Luis. buenas noches. Uno busca un crédito para 2 opciones.
o para hacer una inversión, ¿verdad? O para cubrir algún tipo de costo o gasto. O sea, la diferencia es que el uno va en función de que ese préstamo tiene que producir algo y el otro no produce nada. Esas son las dos opciones que uno tendría para buscar una operación bancaria. Excelente, Luis. Perfecto. Vea que Luis ha expuesto claramente los destinos de un crédito, que pueden ser destinados ya sea para inversión, y obviamente pues, cuando invertimos esperamos un retorno, o para gastos que no me generan un retorno, sino seguramente un imprevisto, un contingente, pero son los destinos de un crédito. Pero ¿por qué buscamos crédito? Independientemente del destino. ¿Por qué lo hacemos? Profesor, yo pienso más es para pagar menos impuestos. El tema de los intereses para meter los gastos. Yo pienso más eso y también la inversión, ¿no? Pero más es por el tema de para poder reducir los impuestos. Excelente, Hugo. Hugo ha expuesto claramente las ventajas de la deuda. Es decir, yo tengo, o lo puedo hacer con aporte propio, o lo puedo hacer con deuda. Si lo hago con deuda, me apropio del escudo fiscal. Tengo dos respuestas en el chat. Mira, Irene ha dado una respuesta sencilla, ¿no? Pero profunda. ¿Por qué uno se presta? Pues porque necesita, dice Irene. Y es tal cual, ¿no? Nos prestamos porque necesitamos dinero y no lo tenemos a disposición. Entonces, no lo tenemos hoy a disposición. Vean lo interesante del modelo del crédito. Es decir, nos prestamos independientemente del destino, es porque no tenemos. Asumamos que no tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Si usted quiere sacar un crédito de consumo, usted quiere dinero hoy. Hoy usted quiere dinero. Hoy. Usted quiere dinero hoy. Pero no tiene todo hoy. No tiene todo hoy. Pero sí, en el futuro lo va a tener. ¿A qué me refiero? Que el banco le dice, ok, yo te voy a dar hoy dinero y tú me pagas en el futuro. En módicas cuotas. Es decir, lo que el banco lo que hace es calcula mi capacidad de pago, que son mis cuotas, que en este caso le voy a llamar anualidad. Pero ¿qué es lo que hace el banco en términos sencillos? Ahí tenemos la cámara de Oscar prendida. Ahí vamos a detener el video de Oscar para que así no quede velada su intimidad. Bien. Entonces, lo que hace el banco es proyecta los flujos, es decir, la cuota que nosotros vamos a pagar, y lo que hace el banco es, en función a nuestra capacidad de pago, lo que el banco hace, nos da dinero hoy. Vean ustedes que el banco simplemente hace un BA, actualiza las cuotas que nosotros podríamos pagar en el futuro y nos las da hoy, pero por eso nos cobra una tasa de interés. Esa es la lógica de cómo funciona el crédito explicado bajo la óptica de la matemática financiera. Entonces, si el crédito funciona como una anualidad, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el BA, tenemos lo que nos va a dar el banco. El banco nos va a dar 10.000. Entonces, la incógnita sería pues la anualidad. La A. Y ahí lo que nosotros hacemos simplemente es, mediante un procedimiento de la matemática financiera, despejamos y decimos que la anualidad es igual a ¿qué? Es igual a un cociente, donde tenemos arriba el valor actual multiplicado por la tasa sobre esto que está multiplicando, va a pasar a dividir otro miembro y quedaría una cosa de esta forma, ¿no? Bien. Y queridos colegas, esta es la fórmula que se deriva, fíjense que todo se relaciona en finanzas, eso es lo importante. Finanzas siempre va a ser algo, es una ciencia muy culta, y no digo que las otras no lo sean,
sino la finanza ocupa de todo. Todo termina en finanzas. Entonces, y lo que nosotros tendríamos que hacer simplemente es reemplazar estos datos en esta ecuación para poder determinar la cuota, es decir, el BA, que sería los 10.000, 0,10, la tasa, 0,10, y el tiempo, bueno, esta es la expresión matemática. El Excel lo hace muy sencillo, porque el Excel usa la función pago, una función, donde es muy intuitiva en cuanto a lo que me pide la tasa, usted selecciona la tasa, punto y coma, el plazo, y el BA, bueno, que cometí un error, punto y coma nuevamente, el BA, que sería los 10.000, en negativo, y esa sería la cuota, y en función de esa cuota, ya puedo hacer el plan de pagos. El plan de pagos, que en este caso son 5, vamos a arrastrar, y que tenemos aquí, vamos a hacer la estructura básica de un plan de pagos, donde tenemos saldo inicial, tenemos la cuota, tenemos el interés, tenemos la amortización y tenemos el saldo final, donde el saldo inicial claramente es el crédito, y en este sistema la cuota es constante, es decir, colocamos igual, selecciona usted la cuota, la inmoviliza con la función F4, y lo que hace usted es arrastrar el interés. Una cosa más, me olvidé, colegas, estoy yendo quizás un poquito rápido, no he preguntado ahora mismo, pero en la parte de aplicación, que es la siguiente parte de la clase, la parte ya de modelar, los colegas que desean seguirme, por favor, me avisan. Es decir, aquellos colegas que están en sus casas con su computador, me avisan si tengo colegas que están con su computador para esperar y me sigan a la par. En esta parte lo estoy haciendo nomás con idea de que todos tengamos una idea general de lo que es anualidades para entrar a trabajar con modelos. Entonces, en la siguiente parte, aquellas personas que desean acompañarme lo pueden hacer desde su computador, me avisan para que yo lo pueda esperar o repetir algún tipo de proceso. ¿Se entiende, coleguitas? Excelente, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Ahora, en esta parte, el interés se calcula sobre saldos. Gracias, Alberto. Muy bien. Parece que aquí tenemos personas que nos van a seguir. Excelente. Vayan aprendiendo su computador para que hagamos la parte aplicativa juntos. Bien. El interés siempre es sobre saldos. ¿Qué vamos a hacer? Saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. Como la tasa de interés va a ser constante, lo que hago aquí es inmovilizar la tasa porque va a ser constante durante todo el periodo, en este caso son 5 años. El interés siempre va a ser sobre saldos. Entonces tenemos la cuota y recuerde que la cuota es igual al interés más la amortización. ¿Sí? Excelente, Luis también está con su compu. Excelente. Ahora, miren, colegas, si tenemos la cuota y tenemos el interés, tenemos la cuota y tenemos el interés y queremos la amortización, tendríamos que hacer simplemente una diferencia, ¿no es cierto? La cuota menos el interés sería la amortización. Y mi saldo final sería lo que usted debe al principio menos lo que usted está amortizando. Y para el siguiente periodo, el saldo final se torna en un saldo inicial. Y estos tres señores, control C, lo pegamos a la derecha, seleccionamos todo, control C, y hacia el final, y vean ustedes que el saldo tendría que ser 0 al término del quinto año. Entonces aquí lo interesante, ¿por qué hemos hecho esto? Para ver las características. Vean, cuota
fija, lo que decía el concepto, y la amortización es variable y la amortización tiene un comportamiento de tipo creciente. De tipo creciente. Entonces, perdón. Bien. Entonces, colegas, estas son las características que vimos, ¿se acuerdan en la lámina? ¿Sí? En la lámina anterior. Cuota fija, amortización variable. El interés es de índole decreciente. ¿Y por qué el interés tiene un comportamiento decreciente? Porque claramente estamos observando que se calcula sobre el saldo, ¿no? Entonces, debo preguntar, ¿se entiende, colegas, el sistema de amortización francés, el cómo se elabora y las características del mismo? Sí, profesor, se entiende, está claro. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias, Eduardo, también. Muy bien. Entonces, gracias, Luis. Entonces, voy a agarrar, voy a copiar esto. Control C. Control V. Para copiar la estructura y voy a borrar las ecuaciones matemáticas. Ok. Y voy a borrar todo esto. Y voy a bautizar con el nombre de alemán. En el sistema alemán pasan cosas interesantes. En el sistema alemán, lo que es fijo ya no es la cuota. En este sistema lo que es fijo es la amortización. Entonces, lo primero que encontramos nosotros es la amortización. Y básicamente, la amortización la encontramos mediante esta formulita sencilla, donde simplemente es la deuda sobre el plazo. La amortización es simplemente la deuda sobre el plazo. ¿Qué haríamos? Simplemente haríamos la división simple de lo que es la deuda sobre el plazo. Entonces, la amortización sería de 2.000 bolivianos. Es decir, vean que en el caso anterior la cuota era constante. Ahora lo que es constante es la amortización. Colocamos igual, selecciona usted la amortización e inmoviliza la amortización porque es constante. Y la arrastra para todos los periodos. Y procedemos igual de manera del caso anterior. Saldo inicial es la deuda. El interés es sobre saldo. El interés va a ser igual, saldo inicial, multiplicado por la tasa, inmovilizada la tasa. Tenemos el interés y tenemos la amortización. Pues la cuota tendría que ser la suma de ambos, el interés más la amortización. Y el saldo final sería el saldo inicial menos la amortización. Y para el siguiente periodo, saldo final vendría a ser el inicial. Y de aquí, colega, lo que hacemos es repetir la operación. Eso es lo bueno del Excel, que me ayuda bastante en cuanto a la agilidad de cálculos, ¿no? Pero repasemos un poco lo que vimos en la parte conceptual inicial. Claramente identificamos que en este caso la cuota ya no es fija, sino variable. Y lo que sí es fijo es la amortización. Ve usted lo interesante, ¿no? Aquí la cuota ya es variable y la amortización ya es fija. No vamos a entrar en el detalle de cuál es mejor aún. Eso va a ser parte de un análisis. Aquí lo que estamos viendo es la parte matemática, la parte de la ciencia, la parte operativa de cada sistema. Colegas, debo preguntar,
¿Se entiende todo lo que es inherente al sistema de amortización alemán? Gracias, Carlos. Gracias, Hugo. Gracias, Luis. Perfecto. Gracias, Irene. Excelente. Entonces, continúo con el siguiente sistema. El siguiente sistema es el sistema americano. He copiado el formatito nomás. ¿Sí? El sistema americano. Estamos con el sistema americano. El americano. Acá hemos hecho el sistema, vamos a hacer el americano. Aquí hicimos el alemán. Y acá hicimos el francés. Ahí tenemos los tres. Bien. En el sistema, digo, esto se mantiene como estructura. Aquí borramos. Entonces, por analogía, en el francés, lo que es fijo es la cuota. En alemán, lo que es fijo es la amortización. Entonces, en el americano, ¿qué vendría a ser fijo? Por analogía, el interés, ¿no, colega? Entonces, aquí lo que calculamos es el interés. Es el interés lo que es fijo en este sistema. Bolivianos. ¿Y por qué es fijo? Ahora se van a dar cuenta porque es fijo. El interés. Y acudimos a las fórmulas matemáticas, donde el interés es igual a qué, ¿no? En este caso, es la deuda o la tasa sobre la aquí frecuencia de pago de los intereses. Ok, meta. ¿Qué hacemos aquí, colegas? Aquí el interés va a ser igual la deuda por la tasa sobre la frecuencia de pago. En este caso, la frecuencia de pago de interés es anual. Entonces pagamos una vez al año. Si la frecuencia de pago fuera semestral, colocaríamos 2. Si fuera bimestral, colocaríamos 6, porque en el año hay 6 bimestres. En este caso, como son pagos anuales, divido entre 1. Entonces, lo que es fijo aquí son los intereses. ¿Qué va a hacer usted? Coloca igual, copiamos los intereses, los inmovilizamos porque son constantes y arrastramos. El saldo inicial es la deuda. En la amortización no colocamos nada. La cuota por definición va a ser la suma del interés más la amortización, la cuota de la suma del interés más la amortización, y el saldo final es el inicial menos la amortización. Y para el siguiente periodo, el saldo final se torna en un saldo inicial. Repasamos el proceso, nuevamente, arrastramos, y nos damos cuenta de algo, que la deuda no se extingue nunca, ¿no? Entonces, el interés es constante, pero ¿cuándo pago la deuda? ¿Se acuerdan las láminas anteriores? Decía que el crédito se devuelve al final. Es decir, al final se devuelve el crédito de manera íntegra. Por lo tanto, la última cuota es muy fuerte, porque al final se devuelve el crédito. Repasemos las características, colegas. ¿Qué me dicen las características? Primero, interés constante. Se amortiza al final. Las cuotas al principio son pequeñas y la última cuota es pesada. Entonces, aquí surge una pregunta intuitiva.
¿qué sistema de amortización es el mejor? Y existen respuestas también intuitivas y matemáticas, porque uno puede decir claramente que en el sistema francés, por ejemplo, nosotros podemos sumar los intereses. ¿Y cuánto pago de interés en este sistema? Pago 3.189,87. Y hago la misma operación con el otro sistema. La misma operación con el otro sistema. Aquí pago 5.000 de interés en el americano. Aquí pago en alemán 3.000. Y acá pago 3.189. Bajo este análisis simplista, colegas, ¿qué sistema de amortización convendría a una empresa? ¿Me responden por el chat o de manera verbal, como ustedes gusten? Ya tenemos El respuesta de sistema Pedro. alemán. Alemán, muy bien. Alemán. Ahí Luis fue un poquito más allá. Excelente, Luis. Después charlamos con Luis. Alemán. Depende, Luis dice, depende del fin del crédito. Alberto dice alemán. Alemán. Irene también. Alemán, perfecto. Juan dice, el valor de dinero, no puedo sumar, ¿no? ¿No, Juan? Eso me está diciendo. Perfecto. A ver, ahí tenemos el micrófono prendido. Muy bien. Entonces, esto tiene su justificación matemática. Tiene su justificación matemática, pero más allá de la matemática, vamos con la justificación lógica, ¿no? A ver, hagamos esta analogía. Por ejemplo, hagamos este escenario. El escenario de que usted tenga la opción de acceder a un crédito. Se va al banco y le dan un crédito y el banco le presta al 5% anual. ¿Sí? ¿Cuánto es el depósito de dinero? 5% anual. Y usted, un amigo se le acerca y le dice, ¿sabe qué? Préstame tu dinero, yo te lo voy a trabajar. Y esa persona le va a pagar a usted 2% mensual. Entonces, 2% mensual en términos anuales, estamos hablando de 24% anual. Es decir, me presté dinero del banco al 5%. Y ese dinero lo estoy trabajando y estoy rentando 24. En términos netos, estoy rentando 24 menos 5, que sería 19, ¿no, colegas? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la idea central? Yo le pregunto a todos y cada uno de ustedes. ¿Usted tendría prisa? ¿Usted tendría apuro para devolver el capital al banco? Pregunto. Si con ese capital le estás rentando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me responden en el chat? ¿Tendríamos prisa? ¿Tendríamos prisa de amortizar? Si con ese capital estoy rentando por encima del costo. Pues la respuesta es que no habría prisa, como bien lo dice Alberto. No, para nada, Pedro, José, claro, ni prisa. Entonces, esa es la lógica de los créditos empresariales. Cuando nos prestamos dinero, es para invertir. Es decir, y la inversión genera un retorno. Y ese retorno tiene que estar por encima del costo, porque si no, pues no hay negocio, no hay apalancamiento.
Entonces, totalmente correcto, Luis. Totalmente correcto. Es decir, estamos planteándolo de la óptica de crédito destinado a inversión. Si el crédito es destinado a inversión, el sistema que más me conviene es el sistema que posterga la devolución del capital. Y si ustedes analizan, colegas, el sistema que hace eso, el sistema que hace eso, me manifiestan que no se escucha, pero tenía aquí una intervención. Pedro Alcázar. Colegas, debo preguntar, ¿se me escucha bien? Yo lo escucho, Lisan. Luis me dice que sí. Perfecto, me dicen que sí. Gracias, gracias. Pedro, ¿me confirma nuevamente si me escucha, por favor? Ahora sí lo escucho, Magister. Gracias, gracias, Pedro. Excelente, excelente. Gracias, Carlos. Gracias, José. Bien, entonces, bajo esa lógica, colegas, el sistema que más nos conviene es el sistema, pues, americano. Y esto se demuestra desde el punto de vista técnico. O sea, esto no es amor, no es poesía, esto se demuestra. Y nosotros lo vamos a demostrar en el transcurso del curso, ¿ya? Se lo voy a demostrar. Ahora bien, entonces nos convendría este sistema que contrariamente es el que uno paga más interés. Pero fíjese, es el que posterga hasta el final la devolución de capital. Vean lo interesante, ¿no? Ahora, si el crédito es para gasto, si uno se presta para gasto, retorno 0%. Si usted se prestó para gasto, ahí sí funciona la lógica primera, en que debemos tener prisa en devolver el capital, porque ese capital nos está quemando, ese capital no nos está generando valor, es un capital que nos está generando un costo, una salida, más no una entrada. Entonces, cuando el análisis es retorno cero, esto que hemos hecho sí es correcto. El sistema que más nos convendría sería, como ustedes lo señalaron, el alemán, le seguiría el francés y cerraríamos con el sistema americano. Pero esa lógica funciona en términos de que el crédito ha tenido como destino lo que es gasto. Bien, en esta parte me detengo y pregunto, colegas, hasta aquí, ¿qué hemos visto como metodología? Presentación, la ejemplificación y viene después la aplicación. No he ido directamente a la aplicación porque es importante que todos recordemos estos conceptos para entrar al campo de acción. Estamos bien con la metodología, ¿están de acuerdo? Una pregunta, maestro. Adelante, gracias Luis, gracias Carlos, adelante. Sí, ¿qué implicaciones? Usted había tocado el tema del costo promedio ponderado del capital. La tasa de interés tiene una implicación en lo que es el costo promedio ponderado del capital, ya para analizándolo ya desde el punto de vista de la empresa como tal, en inversión. Excelente la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Desde el punto de vista del costo de capital, ¿sí? La tasa, obviamente, el costo de capital va a depender del costo de recursos propios y del costo de la deuda. Se demuestra, desde el punto de vista técnico, que el KD más bajo es el americano. Es decir, con nosotros calculamos el costo de la deuda a través
del sistema americano, es decir, tenemos el KD, el costo de la deuda del sistema americano, es menor que el KD del sistema, le sigue el francés, y a su vez el costo de la deuda del sistema francés es menor que el costo de la deuda del sistema alemán. ¿Sí? Es decir, que en términos de costo, la pregunta usted va por ahí, en términos de costo, también lo vamos a demostrar en el curso, el costo de la deuda del sistema americano es menor que el costo de la deuda del francés, y a su vez el costo del francés es menor que el costo de la deuda del sistema alemán. En consecuencia, el sistema que más minimiza el costo de capital, que por ahí va su pregunta, es el sistema americano. Queda pendiente la demostración técnica. ¿Va por ahí la pregunta, colega? Así es, gracias, maestro. Muy bien. Excelente, gracias, José. Genial. Entonces, antes de entrar a lo que es la parte de aplicación, que solamente va a ser tres mini casos, la aplicación más fuerte la vamos a ver en la siguiente clase, pero les solicito en esta parte un break de unos 10 minutos y retornamos. Recargamos pilas y retornamos a la acción. ¿Les parece, colegas? Está bien, profesor. Está Muy bien. bien. Genial, gracias. Escribe algo de la